están? Buenas noches. Estamos en vivo, casi las 10 de la noche en nuestro país. Yo me reencuentro junto a ustedes en Foco de Opinión aquí en ABT Televisión para enfrentar hoy día un tema que a todos nos importa, lo cierto que a todos de alguna manera nos incumbe, que es la economía nacional, las proyecciones económicas para este 2004. Los fenómenos que se viven fuera de nuestro país y que de alguna manera también afectan el desarrollo de esta economía y que afecta finalmente su bolsillo y el nuestro. Pareciera ser que después de un periodo en donde hemos sufrido una serie de choques externos e internos, nos estamos encontrando con un proceso productivo y de crecimiento de nuestra economía bastante sostenido. De esto vamos a hablar esta noche y para ello tenemos un panel realmente de lujo, especialistas, economistas que nos van a acompañar. Está Aldo Lema, economista jefe del grupo Security y además profesor de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. También ustedes. Franco Parisi, doctor en finanzas y profesor de la Universidad de Chile. Hola, Franco. Gracias. ¿Qué tal? Y también con nosotros Juan Guillermo Espinosa, economista, consultor internacional, exdirector ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo le va, Juan Guillermo? Encantado. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos pues, y entregarnos parte de sus conocimientos, lógicamente, y de alguna manera de la experiencia abocada a aterrizar este tema y llevarlo al lenguaje común. Un año 2004 que está comenzando con bastantes expectativas, bastantes proyecciones positivas en la economía nuestra. Una demanda interna que viene creciendo lentamente, es decir, el consumo de las familias, el gobierno y también la inversión, que ha ido respondiendo al estímulo monetario significativamente. Pero concentrémonos en esta primera parte en conversar cuáles son estas proyecciones, Aldo, y de alguna manera qué elementos de la economía internacional pueden ayudar o pueden conflictuar el desarrollo local. Bueno, yo partiría justamente por el entorno externo que ha venido mejorando a partir de, digamos, mediados del año pasado. Tanto en términos de crecimiento mundial previsto para el 2004, va a ser seguramente uno de los mejores años del último quinquenio, probablemente un crecimiento mundial del orden del 4,5%. El Fondo Monetario ha anunciado recientemente que va a revisar al alza sus estimaciones de septiembre, con una recuperación muy fuerte de los precios de las materias primas, lo cual es importante y significativo para los países emergentes como Chile y otros latinoamericanos. Con tasas de interés en el mundo históricamente bajas, la Reserva Federal tiene la tasa de interés en 1% y se estima que no habrán cambios significativos por lo menos en los próximos 6 a 12 meses, con una recuperación gradual en los flujos de capitales hacia América Latina, por un lado porque este entorno externo favorece la recuperación de los flujos y por otro lado porque han habido algunas señales positivas en términos digamos, de política económica en Brasil. Entonces, el entorno externo general, que estos son los factores claves, son favorables, los mejores de los últimos 4 o 5 años, digamos, comparables probablemente con los del año 96 y 97, de donde se deriva un mayor crecimiento económico para Chile. Una economía que además con un carro tirado por Estados Unidos, una economía que creció en el último trimestre alrededor del 8%. Sí, no solamente Estados Unidos, China también está haciendo soporte y bastante fuerte. En la medida que Estados Unidos continúe con esta senda de crecimiento, se va a ver favorecido no solamente todo el mundo, pero en particular nuestra región. Sin embargo, los cuestionamientos vienen, ¿qué va a pasar el año 2005? ¿Por qué Estados Unidos está creciendo fuertemente? Bueno, porque George Bush ha tenido una política de fuerte gasto y rebajar los impuestos a las personas, cosa que aumenta el consumo. Y por su parte, China está con unos cambios estructurales bastante importantes y cambios políticos también que llevan a un fuerte crecimiento económico. Pero la pregunta, y ahí donde viene el cuestionamiento, es el 2005. El 2004 se ve muy bien. El 2005 son los cuestionamientos que vienen por ahora. Juan Guillermo, a largo plazo, Juan Guillermo Espinosa, a ver, si nos planteamos en ese sentido, un 2005-2006, ¿el ambiente interno complica un poco a Chile? Bueno, yo diría que primero, ante la consulta anterior, creo que tendríamos que hacer una diferenciación. Es decir, nosotros estamos bastante acostumbrados en este último tiempo en que el ambiente externo ha sido principalmente el factor explicativo, digamos, de todo nuestro crecimiento o insuficiente crecimiento, claro, ¿no es cierto? Hasta ahora, desde el 2002 que llegó a un 2%, 2,1%. Este año pasado, 2003,
que solo alcanzó un 3,2% el crecimiento de la economía de Chile, y ahora en este momento el Banco Central está proyectando un 5%, en el rango de 4,5% a 5,5%, digamos un 5%, lo cual es absolutamente, a mi juicio, desproporcionado. Y uno dice, pero claro, es posible alcanzar esto cuando hay fiesta en el mundo, cuando todas las grandes economías, como lo están diciendo tanto Aldo y Franco, que comparto plenamente el ambiente internacional que se está viviendo. Pero ocurre que el sector externo de la economía de Chile no pesa más de un 28 a 30%, digamos, de la demanda total, de las exportaciones netas. No alcanzan o no superan un 28%. Estoy diciendo un 30% porque de repente con la modificación del dólar, ¿no es cierto?, es posible que haya subido un poquito. Y de esa manera, entonces, esta demanda externa no es un carro que va a arrastrar tan fuerte a toda la economía de Chile. Y peor aún, con esta caída del tipo de cambio, hay amplios sectores, digamos, que no son los tradicionales, no es el cobre ni la celulosa, que son las que han mejorado sus precios en el mercado internacional, que harían entonces que nuestro crecimiento a lo mejor no supere, digamos, un 4,3, máximo un 4,5. Vamos a entrar ya en materia de precio de dólar, pero me gustaría quedarme con la proyección económica, el crecimiento del país, Aldo. ¿Compartes tú que puede llegar, con la cifra que ha entregado el Banco Central o de alguna manera el gobierno también, a un 5% o son demasiado optimistas? No, yo creo que son, digamos, bastante plausibles. Probablemente el rango que ha entregado el Banco Central entre 4,5 y 5,5 es un rango que, dado este conjunto de factores externos que se ha ido afianzando incluso respecto a cuando se fueron entregadas esas proyecciones, es perfectamente alcanzable. Yo retomaría el punto planteado en el sentido de que en otros episodios de factores externos tan favorables, como puede haber sido, digamos, la segunda mitad de los 80, principio de los 90, mitad de los 90 también, la economía ante shocks externos tan favorables terminaba creciendo a tasas de 8 o 9%, y eso hoy no se ve. Y no se ve, entre otras cosas, porque es bastante claro que el crecimiento potencial de Chile ha disminuido. O sea, en los 90 este auto quería andar a 120, 130 kilómetros por hora o incluso más, y el Banco Central lo frenaba. Hoy este auto no da más de un crecimiento de 4, 4,5 como crecimiento potencial. O sea, ¿nunca más se podrá crecer, por ejemplo, a niveles del 7% que marcó la década de los 90? No, yo creo que el crecimiento potencial es un crecimiento, el crecimiento potencial es condicional en general a la calidad de las políticas públicas. Y en ese sentido hay mucho por hacer todavía en materia de políticas públicas para que el crecimiento vuelva a ser, no sé si 7 o 8% en términos de potencial, porque, entre otras cosas, por haber crecido bastante ya, las economías tienden a crecer menos. Hay un tema digamos, de convergencia que en alguna medida, lo que está pasando en Chile, yo creo que enfatizarlo desde ese punto de vista, parte de esta recuperación más lenta tiene que ver con que hoy estamos explicitando, reconociendo, tomando conciencia de que el crecimiento potencial ha disminuido. Ahora, Franco, ¿qué significa esto para el bolsillo de todas las personas? Para una persona, para una familia. Antes de responder, me gustaría aclarar algunos puntos. La gente debe estar un poco confundida. Dice menos de 4,5, dice más de 4,5. Yo creo que va a crecer sobre el 4,5, pero voy a explicar por qué. Comparto plenamente el impacto del dólar, pero hay un problema de velocidad. El sector exportador se demora mucho en reaccionar frente a subidas del tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube, se abren los nuevos mercados, se plantan, se producen, se construyen las plantas, etc. Tiene una velocidad más lenta de expansión. Una vez que cae el tipo de cambio, el sector exportador se demora mucho más en retrotraerse. Sin embargo, el sector importador es extremadamente dinámico. Si sube el tipo de cambio, ¡pum!, se contrae rápidamente. Si baja el tipo de cambio, ¡pum!, se expande rápidamente. Es cosa de ir a las personas y preguntarle, bueno, ¿cuánta gente viajó al exterior cuando el tipo de cambio estaba a 700? Muy poca gente. Y ahora los vuelos están llenos. A eso es lo que me refiero con la velocidad en que se mueven estos factores. En la medida que se produzca un mayor consumo interno, se mueven los puertos, se mueven los negocios, se exporta, se paga, etcétera, etcétera. Ahí se tiene esta diferencial entre cuánto vamos a crecer. El sector exportador es muy lento en su movimiento
Sin embargo, el sector importador es muy dinámico en sus movimientos y de ahí viene esa diferencia. Ahora, el otro tema importante es que para que el crecimiento sea sostenible, para que esta demanda interna se sostenga más allá de la fiesta de corto plazo que puede haber, digamos, el crecimiento viene dado, como ha venido dado en la experiencia de Chile de los 80, de los 90 exitosamente, por el crecimiento de las exportaciones y por el crecimiento derivado del mercado externo. Ese es el motor, esa es la locomotora. Detrás de eso viene el crecimiento. Hemos visto en muchas economías que crecimientos basados en una expansión del gasto interno, del consumo doméstico, generalmente son pan para hoy, pero hambre para mañana. ¿Podría? Sí, dame un segundo, por favor. Estamos en vivo a esta hora a través de ABT. Recuerdo que hay un teléfono que es muy importante, que es el 941-2050, en el cual ustedes pueden hacer sus consultas a partir de este minuto, 941-2050, y que la iremos respondiendo con estos especialistas en el transcurso de este programa. Quiero retomar esta misma conversación con el tema del dólar. Aquí hay un tema clave. ¿Cómo analizan ustedes, porque Guillermo, la baja del dólar? ¿Es un tipo de cambio real y compatible, por ejemplo, con el desarrollo del sector exportador? ¿O estamos con un dólar, de alguna manera, un poco más bajo para que ese sector, que es el que empuja la economía, sea el más prudente? Sí, bueno, esa es una pregunta que daría para una reflexión de media hora. Pero hagámoslo más. sintéticamente. No, lo más sintéticamente posible, porque ocurre que Chile es una economía especial, en el sentido de que, como otras economías latinoamericanas, hasta hace muy pocos años era monoexportadora y se embarcó en una estrategia, digamos, de desarrollo exportador, ¿no? Justamente con recomendaciones de cientos de economistas de tratar de sostener un tipo de cambio real alto, ¿cierto? Y sostenido en el tiempo, de manera que tuvieran los exportadores, por lo mismo que estaba diciendo Franco anteriormente, que les cuesta reaccionar a estos estímulos, bueno, tuvieran un horizonte entonces para planear inversiones, progresar, etcétera, etcétera. En este momento, digamos, se ha venido una reversión enorme. La economía de Chile es sumamente abierta ya, hay libre circulación de capitales, lo cual ha hecho, digamos, que en el corto plazo hayan ingresado una cantidad de capitales importante, ha mejorado el precio del cobre, lo cual nos restablece una condición, digamos, que muchos creían superada, que es esta condición de una ventaja comparativa muy grande para la producción de minerales y otras materias primas y otros productos básicos. Entonces, eso hace caer el valor del dólar. Si nosotros nos mantuviéramos en este nivel actual, prácticamente sería como un herbicida para todo el resto de los productores medianos y pequeños, que no tienen la ventaja competitiva, comparativa, digamos, que tienen estos productos. Entonces, en este instante, este nivel del dólar, desde el punto de vista del mercado interno, diría yo, tiene en la línea de flotación a todos los productos no tradicionales. Si nosotros hacemos un estudio serio, equilibrado, digamos, específicamente del dólar, frente a los vitivinícolas, a los frutícolas, a las semimanufacturas que estamos exportando, etcétera, etcétera, y hoy día están todos apenas cubriendo los costos. Y esto en el tiempo, digamos, no puede sostenerse. Ahora, esto requiere de alguna manera, Franco, una intervención, no sé, del Banco Central, poder estabilizar un dólar a un precio mayor, porque el dólar es libre y hay un tema de variación constante. Es libre, pero hay cosas importantes a analizar. Es lo que señalaba Aldo, las políticas públicas. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué economía quiere uno? Exacto. Claro. Hay parte. ¿Qué es lo que ha demostrado la concertación? La concertación ha demostrado que les gusta un tipo de cambio débil y tasa de interés alta. Si uno analiza... Por los años... La única brecha ha sido el año post-Arov 2002-2003, que el tipo de cambio estuvo un poquito alto en relación al año 86. Así es. Y ahí es donde viene el problema. Y al parecer los chilenos estamos con un problema de memoria, estamos con memoria muy corta. Durante la primera mitad de los 90 se hablaba de la segunda fase exportadora, que viene la segunda fase exportadora, que nunca llegó. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no llegó? Porque el tipo de cambio estaba extremadamente bajo. En relación al tipo de cambio del año 86, estaba a niveles de 70%.
Entonces, comparto plenamente lo que señala Guillermo, que el exportador dice, mira, en realidad no me conviene seguir exportando. En la medida que se diga, mira, la economía que nosotros queremos es tipo de cambio alto y tasa de interés baja, se pueden hacer cosas. Pero si uno tiene como política económica de trasfondo la situación contraria, que es lo que yo creo, es decir, tipo de cambio bajo y tasa de interés alta, obviamente el tipo de cambio va a continuar sin tendencia. Incluso yo te puedo asegurar que si tú ahora tomas la serie de tipo de cambio real, tenemos una clara baja a partir de agosto del año pasado y lo más probable es que continúe. Aldo, yo en algunos de los aspectos que planteaban previamente los comparto. Quiero, digamos, ir hacia atrás en el sentido de que el hecho de que la caída del dólar o la apreciación del peso, que es lo mismo fenómeno, es parte de un fenómeno global. O sea, a partir del año 2002, el dólar en el mundo se ha estado debilitando en forma muy significativa. Y se ha debilitado, digamos, sobre todo respecto a aquellas monedas que flotan libremente, Australia, Nueva Zelanda, el dólar canadiense y otras monedas. Ahí podemos entrar en un terreno de discusión del esquema cambiario, que es un tema distinto al de si el tipo de cambio está o no en equilibrio. O sea, tanto para el Banco Central como para los analistas, como para el gobierno, es muy difícil estimar hoy si el tipo de cambio está en equilibrio o no está en equilibrio, si está atrasado o está adelantado. Probablemente la discusión que debemos dar es la de si estamos, digamos, a favor o no del esquema de flotación cambiaria. Y yo, si hoy pusiera a muchos de los economistas, analistas o personeros de gobierno que demandan intervención y los contrastara con las opiniones que tenían en el año 98, muchas de esas mismas personas coinciden en que en aquel momento demandaban flotación para que el tipo de cambio subiera. Y era más o menos razonable pensar de que la flotación, así como en malos tiempos iba a llevar a que el tipo de cambio subiera, en los muy buenos tiempos iba a llevar a que se diera el fenómeno contrario. Pero ese dólar a 7.50, por ejemplo, era un dólar irreal. No, era consistente con las condiciones externas que se enfrentaban en ese momento. Un dólar muy apreciado en el mundo, un precio del cobre en 65 centavos, una caída muy fuerte en el flujo de capitales hacia América Latina, poco crecimiento, era consistente con eso. Entonces, si hoy vamos a lo que está pasando en la situación actual, se ha revertido todo eso. Y como se ha revertido todo eso, también lo que hemos visto es una reversión en la tendencia en términos del dólar. Ahora, yo tiendo a compartir de que eventualmente hoy lo que estamos viendo es alguna exageración. Los esquemas de flotación cambiaria exageran y hay sobrereacciones, y como el 7.50, digamos, o 7.60 que se observó en marzo del 2003, en el medio del conflicto, digamos, de Irak, era algo irreal y eventualmente estaba descontando escenarios muy pesimistas hacia adelante, hoy eventualmente también se ha pasado, digamos, de lo que correspondería. Y el punto que plantea Juan Guillermo, yo creo que es bien interesante, en el sentido de que en otros ciclos económicos, el repunte, como en el 94-95, 91-92, 85-87, vino con un muy fuerte crecimiento de los volúmenes exportados no tradicionales. Y eso hoy no lo estamos viendo. Hoy la prensa ha informado que las exportaciones de enero superaron los 2.000 millones de dólares, pero si uno excluye el efecto precio de fuerte mejora en los precios de algunos productos, la verdad que en volumen más bien lo que se observa es una caída. Así que hay algunas señales relativas a que eventualmente podría estar algo atrasado el tipo de cambio. Y la otra señal que tenemos es el proceso de deflación. O sea, generalmente cuando la economía enfrenta deflación es porque podría estar el tipo de cambio algo retrasado respecto a lo que corresponden a sus fundamentos. Pero es muy difícil estimarlo. O sea, ¿cómo lo puede saber el Banco Central o cómo lo puede saber el gobierno? Por lo tanto, vayamos a la discusión de cuál es el régimen cambiario que debería adoptar Chile. Yo creo que va por ahí la discusión. Y no por si está en equilibrio o no. Correcto. Mira, nos quedan segundos para ir al primer corte. Yo les quiero reiterar que está el 941-2050. ¿A ustedes parece que la frase de la fiesta del consumo que hizo el ministro de Seguridad no le gustó mucho? Para mí, para nada. ¿No estamos viendo la fiesta del consumo? No. Bueno, a la vuelta de los comerciales vamos a estar hablando justamente de eso, insisto, del consumo, de esta posible fiesta del consumo que está viendo el país. Pero insistimos, estamos hablando de las expectativas económicas, las proyecciones económicas para este año 2004 en nuestro país, con nuestros especialistas. Está Franco Parisi, doctor en finanzas, profesor de la Universidad de Chile. También está Aldo Lema, economista,
jefe del Grupo Security, y Juan Guillermo Espinosa, consultor internacional y exdirector ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Regresamos luego a esta pausa. Está abierta la línea telefónica para sus consultas también en esta noche de conversación. Volvemos.